Ella solo quería relajarse un poco después del trabajo. Mientras esperaba el tren, tomó unos tragos de una bebida fuerte, sin imaginar que esa decisión la metería en una situación mortal. Al despertar confundida, se da cuenta de que la bulliciosa estación de metro ahora está completamente vacía. No hay nadie cerca, ni pasajeros ni empleados. Lola entra en pánico y corre hacia las salidas, pero todas están cerradas con llave. Intenta llamar a alguien, pero se olvidó el teléfono en la oficina y ahora está atrapada ahí, sin poder comunicarse con el mundo exterior. Mientras lucha contra la ansiedad, escucha el sonido del último tren de la noche entrando en la estación. Sin pensarlo dos veces, baja corriendo y se sube al vagón. O al menos eso cree, porque alguien más subió detrás de ella sin ser visto, silencioso como una sombra. En la última cabina del tren, poco después de subir, Lola siente que algo no anda bien. El tren hace una parada brusca. Preocupada, camina hacia la cabina del maquinista y golpea varias veces, pero no recibe ninguna respuesta. En realidad, el conductor ya está muerto dentro. De repente, las luces se apagan por completo. De la oscuridad, Lola ve una figura acercándose desde el fondo del vagón. Al principio piensa que es un empleado del metro, pero cuando el hombre se acerca, ni siquiera dice una palabra. Solo la mira fijamente. Cuando intenta huir, él se lanza sobre ella con violencia. Es entonces cuando lo reconoce. Es su compañero de oficina, aquel que siempre la observaba en silencio. Él revela que fue él quien apagó las luces solo para asustarla. Todo era parte de una broma tonta para llamar su atención. Después de eso se declara: siempre me has gustado, desde el primer día que nos conocimos. Pero Lola no corresponde. Ella intenta salir, pero él la empuja al suelo con fuerza. Fue entonces cuando, milagrosamente, las puertas del tren se abren solas. Logra escapar corriendo, aterrorizada, lejos de él. Entra en la cabina del conductor y se encierra, creyendo que está a salvo. Pero pronto descubre que ni allí puede ocultarse para siempre. Sin otra opción, baja rápidamente a las vías y comienza a correr por los rieles. Llega a otra estación, pero también está vacía. Incluso los teléfonos públicos están inutilizados. Agotada, cae al suelo. Fue entonces cuando escucha un ruido extraño que viene del túnel. Con miedo, levanta la cabeza y encuentra un perro perdido. Con renovada esperanza, sigue al animal, rogando que la lleve hasta alguien que pueda ayudarla. Para su sorpresa, el perro la guía hacia un túnel de mantenimiento, donde descansan una pareja de mendigos. Desesperada por salir, ofrece todo su dinero a cambio de ayuda. Los indigentes aceptan y empiezan a buscar una salida, sin saber que algo o alguien los está siguiendo. En el momento exacto en que abandonan la estación, una figura misteriosa entra al túnel abandonado. Mientras tanto, Lola llega con ellos a la próxima estación. Allí encuentran a su compañero herido, cubierto de sangre. Aunque casi inconsciente, deciden sacarlo del tren y ayudarlo. Pero segundos después, el mismo perro regresa lleno de sangre. El mendigo sospecha inmediatamente lo peor. Vuelve corriendo al túnel para encontrar a su esposa que ha desaparecido, sin dejar rastro, excepto una marca roja en el piso. Sigue el camino del sangrado y pierde la pista frente a un antiguo túnel bloqueado. Del otro lado, Lola vive su propio infierno. Su colega termina muriendo minutos después de ser rescatado.